Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta jornada organizada por Herrero y Asociados, que con el título que sabéis de Valoración versus Riesgo Fiscal en la Innovación, tiene como objeto el poder establecer unos criterios y una correcta estrategia de valoración de los intangibles de las compañías. En realidad la finalidad es triple, que es la de minimizar el riesgo fiscal, la de aprovechar las utilidades tributarias y, por supuesto, el de aumentar el valor de las compañías. Si os parece bien, para agilizarlo y puesto que tenemos un tiempo limitado, tenemos abierto el chat para que podáis hacer preguntas y si os parece, tanto de las personas que están aquí presentes como las que estáis online, pues dejamos las preguntas para el final y ahí las resolvemos. Os voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa. En primer lugar está a mi izquierda Jonander Gómez, que es el director del Departamento de Valoración. Bueno, perdonadme, primero me voy a presentar yo, que no he dicho nada. Yo soy Andrés Gómez, soy el director del Departamento de Marcas de aquí de Herrero y Asociados y por lo tanto pues soy un hombre que se preocupa y que también está entusiasmado con la valoración y la protección de uno de los principales, en mi opinión, intangibles de una compañía, que son las marcas. Con lo cual, ese es el motivo por el que estoy aquí moderando esta mesa. A mi izquierda está Jonander Gómez, que es el director del Departamento de Valoración de Intangibles. Luego él dará alguna pincelada más sobre él. Lo mismo Seila Fernández, que es la directora del Departamento de Estrategia Tecnológica Tributaria también de aquí de Herrero y Asociados. También ahora dirás algo más. Y a la izquierda del todo, pues, y además muy agradecidos desde Herrero, está Francisco Hernández, a quien desde luego tiene una intervención muy desinteresada y generosa, que le agradecemos muchísimo. Él es el vicepresidente de Producto y Cumplimiento en World Sensing, que es una compañía especializada en la supervisión de infraestructuras civiles. Está presente en 70 países con una tecnología propia y en realidad pues viene a cerrar esta mesa, puesto que nos va a contar su experiencia tanto con Herrero como principalmente de su compañía y todo relacionado con lo que nos ocupa hoy, que es el tema de la valoración de intangibles. Y bueno, vale, muchas gracias, Andrés. Bueno, un poco más sobre mí. Bueno, como decía Andrés, yo soy Jonander Gómez, aparte de ser el director del Departamento de Valoración de Activos Intangibles de Herrero y Asociados, también soy el director de la oficina de la Zona Norte. Bueno, tengo más de 13 años de experiencia con temas de propiedad industrial e intelectual y llevo más de 10 años trabajando en asuntos relacionados con la valoración de los activos intangibles. También soy miembro fundador del Comité de Valoración de Activos Intangibles en LES, España y Portugal. Y bueno, pues también soy tutor de CEIPI, del curso europeo de Derecho de Patentes, en la parte relativa a valoración. ¿Vale? Ahora le dejo a Seila. Perfecto, gracias, compañeros. Bueno, yo soy Seila Fernández Suáque. Estoy, bueno, como bien han presentado, directora del Departamento de Intangibles dentro del Grupo HIA. Y bueno, mi especialidad sobre todo también son el tema de los precios de transferencia y de la fiscalidad un poco, bueno, pues internacional en este caso. Y bueno, he estado dentro de la inspección tributaria, he estado más de 6 años trabajando también en las áreas fiscales de distintos despachos. Y bueno, ahora estoy aquí también un poco modulando pues, esta parte de precios de transferencia como de activos intangibles dentro de la parte fiscal. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres y bueno, pues este es un poco el índice de la presentación que vamos a hacer. A lo mejor llama la atención porque son muchos puntos, pero vamos a intentar ir ligero y que no sea pesado. Sobre todo, tened en cuenta que todo esto va a pivotar sobre 3 pilares fundamentales, que es la valoración del intangible, el riesgo fiscal y los precios de transferencia. Y teniendo en cuenta esos 3 pilares, sobre los mismos va a pivotar toda esta presentación. ¿Por qué estamos hablando hoy en día de intangibles? Pues porque, según informes contrastados, el 80% del valor de las compañías corresponde precisamente a estos intangibles. Recientemente, un artículo del mes de marzo de 2024 del Economista.es, y cito textualmente, dice que los activos intangibles de empresas como Inditex, Iberdrola y Celnex sumaron el 12% del Producto Interior Bruto español en 2022. Esa es la importancia que tienen los intangibles y lo que nos ha motivado a convocaros a todos en esta presentación. Sí, pues aquí es relevante comentar que, bueno, como decía Andrés, hay diferentes estudios que vienen pues, estipulando esos porcentajes de la importancia de los valores de los activos tangibles frente a los activos intangibles en las compañías. Hay uno que analiza década a década
de las empresas que forman el SP500, y desde 1975, en el que el 80% del valor de la compañía estaba reflejado por los activos tangibles y el 20% por los intangibles, en 2015 se invierte esa regla de Pareto y el 80% pasa a ser representado por los activos intangibles y el 20% por los activos tangibles. Como ejemplo de esta inversión, bueno, pues se pueden poner casos como el de Walmart frente a Amazon. Walmart en la década de los 70, 80, pues tenía pues un gran capital inmobiliario y bueno, pues esos activos tangibles representaban la mayor parte de la compañía y bueno, pues a día de hoy Amazon, con toda su parte intangible, pues tiene mucho más valor que Walmart. Casos también como el de General Motors frente a Tesla, bueno, pues vienen a reflejar un poco esa inversión, ¿no? En la figura que tenemos en la derecha se puede ver por sectores. En azul oscuro está representado lo que sería la parte relativa a los activos intangibles, ¿vale? Entonces, ahí podemos ver que por sectores, bueno, pues el sector en el que ese estudio refleja que mayor incidencia tienen los activos intangibles sería el de los medios de comunicación. Bueno, pues está muy relacionado con el valor de marca no el periódico deportivo, la marca registrada, y luego, pues bueno, ya van sectores que a todos nos pueden sonar más como relacionados con los intangibles, como son el de telecomunicaciones, el de farmacia y también es bastante relevante en el sector de cosmética, ¿vale? Que esto puede llamar un poco la atención, pero bueno, si todos hemos visto anuncios de Shiseido, L'Oréal, etcétera, en los que siempre se preocupan mucho de indicar que son marcas registradas y las patentes que pueden proteger esa serie de productos, ¿vale? Entonces, bueno, y en el último punto está el sector inmobiliario, en el que evidentemente, pues bueno, los activos intangibles representan el menor de los valores. Sí, bueno, y aquí por rematar también es interesante destacar que en este gráfico que tenemos aparece previo al COVID, a la situación del COVID, pero posteriormente a la pandemia, pese a periodos de estancamiento económico y estancamiento también o disminución del valor de los bienes materiales o tangibles, el valor de los intangibles sigue creciendo. En estos estudios que hemos mencionado, tenemos también que en 2023 se ha incrementado un 7% el valor de los intangibles, es decir, que sigue subiendo. Y por otro lado, tenemos también algún dato de que empresas como Inditex, efectivamente, el 81% de su valor empresarial lo constituyen los activos intangibles. Bueno, pues vista la importancia que tienen los intangibles, y aquí perdonadnos esto porque estoy seguro que todos presentes y conocéis lo que es un intangible, pero es obligatorio, si vamos a hablar de intangibles, primero definir qué es un intangible, ¿no? Entonces, la norma sobre transferencia de tecnología, que es la UNE 166.008, define el intangible como el activo controlado por la empresa, identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Y sí. John lo desarrolla. Sí, un activo controlado por la empresa, evidentemente tenemos que ostentar la titularidad de ese activo, eso es lo primero. Respecto al tema de la titularidad, bueno, pues siempre es conveniente pues hacer una especie de due diligence respecto a los activos que tenemos y verificar que todos los datos que tenemos reflejados como titularidad son correctos, dirección postal, etcétera, muchos datos que suelen o pueden cambiar a lo largo del tiempo y que el caso de tenerlos mal reflejados pues puede tener incidencia tanto en tramitación de nuevos registros como a la hora de realizar una valoración, ¿vale? Entonces, lo primero, que esté controlado por la empresa, ¿vale? Que sea identificable. Si preguntamos a la mayoría de los directores de empresas cuál es el principal valor de su compañía, pues no sé si por moda o por deferencia, pero normalmente siempre van a decir que el conocimiento que tienen sus empleados, ¿no? El capital humano, ese conocimiento adquirido por la gente, ¿no? Al final eso está relacionado directamente con el know-how de las personas y el know-how de la compañía. Entonces, hay cierto know-how de las personas que quizás no sea identificable, pero hay know-how, vamos a decir, empresarial, que sí que se puede identificar, pero hay que identificarlo para que pueda tener la categorización de activo intangible, ¿vale? Esa identificación pues, se puede hacer plasmarlo mediante una serie de instrucciones técnicas, manuales, guías de uso interno, como sea, pero necesitamos identificarlo si queremos que tenga esa consideración de activo intangible. Y el know-how también se puede valorar, ¿vale? Siempre que esté, como recalco, nuevamente identificado, ¿vale? Respecto al carácter no monetario, bueno, pues si pensamos en un activo que sea controlado por la empresa o por un titular, que sea identificable, que no tenga apariencia física, pero que tenga carácter monetario,
bueno, pues ahí podemos estar pensando en activos como pueden ser los bonos, las acciones, ¿vale? Dentro de la UNE 166.008 de transferencia de tecnología se excluyen ese tipo de activos y se considera solo intangibles los que tienen ese carácter no monetario de cara a la valoración. Y bueno, pues que no tenga apariencia física, pues evidentemente la propia definición de intangible es que no sea algo tangible, ¿vale? Respecto a la 166.008, simplemente indicar que esa normativa habla de transferencia de tecnología, a pesar de que el título es transferencia de tecnología, principalmente incide sobre la valoración de los activos intangibles, pero no es la única norma que existe, ¿vale? Existe más normas UNE relacionadas con valoración de marcas, existe normativa también internacional a nivel DIN, a nivel ISO, relacionadas con la valoración tanto de marcas como de patentes, como de activos intangibles más en general. Y bueno, simplemente recalcar que la situación ha cambiado mucho en los últimos lustros, porque antes sí que es cierto que era un poco más que cada maestrillo tenía su librillo, pero ahora sí que las valoraciones están regidas por normativa y son mucho más, vamos a decir, sólidas y fiables. En definitiva, y por resumir, para mí un intangible es un activo no material que en realidad lo que crea es valor para la empresa y mejora su posición competitiva. Y si quisiéramos enumerar, sin querer decirlos todos, pero al final son, que ahora lo veremos, los derechos de propiedad industrial e intelectual, que obviamente, estando en Herrero, es a los que más nos vamos a dedicar, como podéis comprender, pero también son los derechos de, por ejemplo, la economía de bases de datos, los activos digitales, dominios, la reputación corporativa, que dice ahí, controlado por la empresa, evidentemente a través de la protección, como tú has dicho, que para mí es fundamental. Y cómo se protege una economía de base, la economía de datos a través de una buena protección de bases de datos o una política de protección de bases de datos, un buen protocolo de seguridad informática, una buena estrategia de responsabilidad corporativa. Esos son modos, los secretos empresariales, o sea, todo eso son medios para proteger estos intangibles. Bueno, definidos estos, nos vamos a los conceptos básicos de propiedad industrial e intelectual, que, como os he dicho, es a lo que más nos vamos a dedicar y cuya diferenciación entre intelectual e industrial es algo típico de España. En el resto del mundo y seguidos por el concepto anglosajón no existe esta diferenciación y todo es propiedad intelectual. Exacto. En España, como indica Andrés, la propiedad industrial lo que protege son las creaciones relacionadas con la industria. Patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, signos distintivos donde entran las marcas, los nombres comerciales, mientras que la propiedad intelectual lo que protege son pues, esas creaciones, vamos a decir, artísticas, científicas, literarias, pues como pueden ser pues, diseños arquitectónicos o obras audiovisuales o planos o la creación de planos que, vamos a decir, no son industrializables, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta que esto es algo no relacionado con los países hispanohablantes. En Latinoamérica no se utiliza esta distinción entre propiedad industrial y propiedad intelectual, ¿vale? Normalmente van a la vía anglosajona, en la que la propiedad intelectual son todos los tipos de registros y lo que nosotros llamamos aquí propiedad intelectual, allí se denomina copyright. Y la propiedad industrial no existe esa manera de englobar todos estos registros relacionados con la industria, ¿vale? También hay que tener en cuenta que la propiedad que nosotros llamamos propiedad industrial requiere de un registro, es decir, hay que hacer un registro para disponer de esa marca, de esa patente, de ese modelo de utilidad, de ese diseño, mientras que las creaciones relacionadas con la propiedad intelectual, la propia creación, vamos a decir, genera ese derecho, ¿vale? El hecho de crear la obra literaria, científica, etcétera, genera el derecho, pero tenemos siempre el problema de la fecha fehaciente de creación. Entonces, siempre es recomendable proceder al registro de esa obra, a pesar de que el derecho, vamos a decir, ya haya sido creado, para, en el caso de tener que hacer uso de ese derecho, poder de manera sencilla pues, demostrar una fecha fehaciente de creación de esa obra. Sí, además de esa diferenciación que existe con respecto al registro
en el caso de la propiedad industrial y del depósito con una función declarativa en el caso de la propiedad intelectual, por apuntar otras diferencias, ya que somos tan especiales los españoles y lo hacemos, pues por aclararlo sería, por ejemplo, el mantenimiento, es decir, los derechos de propiedad industrial para mantenerlos hay que pasar por caja y pagar, mientras que los derechos de propiedad intelectual no es necesario ir renovando y pagando unas tasas, solamente las del depósito. Luego, la duración en el caso de los derechos de propiedad industrial siempre son limitados, 20 años patentes, 5 prorrogable hasta 25 en el caso de los diseños, indefinidamente las marcas, pero siempre pagando esas tasas de renovación cada 10 años, pero también tiene una limitación. Mientras que en los derechos de propiedad intelectual la duración es ilimitada durante toda la vida de su inventor, de su creador, y además 70 años extra que le otorga la ley, con lo cual esas son las principales diferencias que existen entre estos dos derechos. Y en esta, pues, en esta diapositiva, como veis, en realidad lo que nos planteamos es por qué es necesaria la protección de los intangibles. Y ahí decimos, pues porque los abogados, si no, se están forrando por aquellas compañías que lo que no hacen es proteger sus intangibles, ¿no? ¿Y por qué es importante protegerlos? Que es la parte que yo más controlo, luego ya van a hablar de cosas en las que yo ya me quedo un poco fuera. Pero ¿por qué son importantes? Porque desde luego la protección te da unos beneficios y una seguridad para la compañía. El principal beneficio ya no es el derecho de exclusividad, sino, el derecho de exclusividad fundamental, pero ese derecho de exclusividad lo que deriva es en el derecho de poder impedir que otros estén utilizando estos derechos de propiedad intelectual, con lo cual me va a poder otorgar la seguridad de poder ir contra aquellas personas o contra aquellas compañías que infringen o imitan los derechos míos y, por lo tanto, poder ejercitar acciones con bastantes posibilidades de éxito. Sí, aquí, bueno, esta frase está extraída, ya habéis visto que lo hemos citado correctamente para reconocer al autor, de un artículo de Jaume Giner que se titulaba bueno, pues China del right to copy al copyright. Los que llevamos ya tiempo trabajando en estos temas de propiedad industrial e intelectual, pues hemos vivido ese cambio, ¿no? en los últimos lustros, no llega casi ni a una década, en el que China ha pasado, pues eso, del right to copy, del hecho de, diciéndolo mal y pronto, fusilar prácticamente todos los desarrollos de Europa y Estados Unidos y Oceanía y Japón, a el copyright. ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen una capacidad de investigación, de desarrollo, de innovación, que lo que quieren es protegerla. Entonces, bueno, ha habido esa inversión que es curiosa, de ahí que Jaume Giner tuviese ese título tan acertado, ¿no? Muy bien, pues motivaciones para proteger. Es uno de los apartados que venía en el índice y yo, aunque en las presentaciones la verdad es que no me gusta leer porque los asistentes saben leer, pero en este caso, como es un enunciado, sí voy a leer cada una de ellas, ¿no? Una es impedir que terceros puedan hacer uso de la tecnología protegida. Otra motivación es realizar una campaña de marketing. También impedir que un tercero proteja una tecnología. Impulsar los beneficios de la tecnología a transferir. Sí, aquí en este punto sí que es relevante comentar que, bueno, a la hora de cuando decimos que impulsar los beneficios de la tecnología a transferir, tenemos que tener en cuenta que si vamos a transferir una tecnología, evidentemente lo primero que querremos hacer es hacer una valoración de esa tecnología, y en esa valoración el hecho de que ese desarrollo o esa marca esté correctamente registrado va a hacer que se minoren los riesgos jurídicos de ese registro y que, por lo tanto, el informe de valoración, el resultado de la valoración, sea superior, ¿vale? Poniendo de ejemplo las patentes, no es lo mismo valorar una invención que todavía no está depositada a la solicitud que valorar una invención que tiene depositada la solicitud, que no es lo mismo que si ya te ha llegado el informe de búsqueda y es positivo, que no es lo mismo que si ya la tienes concedida, que no es lo mismo que si ya la tienes concedida ha pasado el plazo de oposición, que tampoco es lo mismo que si ha pasado el plazo de oposición, ha habido una oposición y la has superado, ¿vale? Todos esos puntos influyen directamente sobre la valoración y el primero y principal es el hecho de que si no protegemos, los riesgos jurídicos se disparan y, por lo tanto, el informe de valoración, la cuantía que vamos a obtener, va a ser significativamente inferior. En este caso, por ejemplo, si ya la tengo concedida y estoy en el 18 años de vida de la patente. Exactamente, imagino. Sí. Vale. Luego veremos el tema de los horizontes temporales y las vidas útiles y demás. Sí.
Vale, otra de la motivación es asegurar la libertad de operación en un campo concreto, el ofrecer una imagen tecnológica avanzada de cara a homologaciones, obtener desgravaciones fiscales. Sí, en este punto, Andrés, también igual es interesante que puntualicemos que existe algún tipo de exención fiscal, como puede ser bien el Patent Box, que permite la reducción hasta el 60% de la base imponible del impuesto de sociedades por la cesión o venta de la tecnología. Y aquí uno de los requisitos que nos exige la normativa es que gocen de protección registral de manera inexcusable. O sea que también este punto sería importante para motivar la respuesta. Otro punto más es el que pasa a formar parte del activo intangible de la empresa, representando un incremento del valor de la empresa, evidentemente. Mejora de imagen de la empresa. En el anterior punto, por ejemplo, el incremento de valor de la empresa, me voy a la parte que yo tengo un poquito más de dominio, que es el de las marcas. Evidentemente, una de las funciones principales de la marca es la función publicitaria que tiene, es decir, una buena protección de la marca, evidentemente, está poniendo en valor la compañía. La mejora de la imagen de la empresa, que está relacionado también con ese otro punto. La visibilidad del inventor, es decir, que le permite acceder a determinadas subvenciones y fondos de la Unión Europea, también relacionado con lo de antes de las grabaciones fiscales, supongo, Seila. Y luego también, al ser un derecho de exclusiva, facilita la transferencia de tecnología, es decir, es una fuente de negocio en la medida en que puedo estar licenciando, cediendo o lo que fuera necesario. Con lo cual, todo esto viene a motivar a las compañías para que, sin duda, protejan. ¿Por qué protegen? Relacionado con el último punto, pues porque al final un derecho intangible o un bien intangible es prácticamente también como un bien tangible, es decir, hay un capítulo propio de la ley de marcas que dice que las marcas son objetos de derecho de propiedad, es decir, se pueden ceder, se pueden vender. Como decimos aquí, acrecienta el patrimonio de la empresa. ¿Por qué? Porque es susceptible de negociación, es susceptible de intercambio, es susceptible de, mejora de los balances. Sí, en este punto, Andrés, perdona. La mejora de los balances al final sí que es una parte que también es interesante, porque al final también tenemos la posibilidad de la activación contable. Nadie tiene, por ejemplo, una nave o un activo material y no lo da de alta como un activo en su compañía. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, que metamos mucho gasto y no reconozcamos que este gasto va asignado también a un activo que tenemos y que, como bien hemos definido, es controlable y es susceptible de generar ingresos para esta compañía. Entonces, la parte de la activación contable es interesante para llevarnos este valor como un activo, reflejar que realmente la compañía tiene esta tecnología y, por otro lado, también, en algún caso, llevarlo también a fondos propios. También, bueno, a partir de aquí es susceptible de ser valorado. Entro yo como director del departamento de valoración y evidentemente pues es susceptible de licencia, de cesión, ya sea a terceros no vinculados como incluso a empresas dentro del grupo, que luego entraremos más en detalle sobre esa cuestión en particular. Pues venga, te meto a fondo en la valoración. Sí, a ver, bueno. Aquí indicamos que las patentes pues son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo, pero no solo eso, sino que también pueden ser objeto de operaciones de hipotecas inmobiliarias, ¿vale? Todos conocemos las hipotecas inmobiliarias, pero las hipotecas mobiliarias son aquellas que están relacionadas con este tipo de activos, ¿vale? No solo las patentes, también las marcas pueden ser objeto de hipoteca mobiliaria y otro tipo de activos intangibles. Son operaciones que a día de hoy pues cada vez se dan de manera un poco más recurrente. Las que suelen transpirar son las grandes operaciones, pues eso de que si Extin ha licenciado todo su catálogo de canciones por no sé cuántos miles de millones de euros, o Bruce Springsteen, operaciones de ese estilo, pero a pequeña escala también existe. Nosotros hemos trabajado desde el Departamento de Valoración en informes de cara a poder hacer este tipo de hipotecas mobiliarias, ya sea con entidades bancarias o con entidades crediticias de otro estilo. Hemos trabajado en varias ocasiones y se acepta y vamos, o sea, son operaciones que se dan. Y como digo, esto no solamente afecta a las patentes, sino también a las marcas. Sí, en este sentido, lo que os he dicho antes, la propia ley de marcas española, también el reglamento, las marcas son como derechos susceptibles de objeto de propiedad, ¿no? Y como tales tienen un valor, lo que os he dicho antes. Ese valor que tienen hace que haya como un posicionamiento en el mercado, y aquí
aquí tenemos el ranking, por ejemplo, pues, el top 100, hemos puesto las 5 primeras, las marcas con mayor valor en el año 25. Y esto, como podéis suponer, va variando. De hecho, me he permitido hacer una comparativa con el mismo informe que hubo en el año 22 y las conclusiones son que Apple mantiene su liderazgo, que sin embargo suben Microsoft y Samsung. Microsoft estaba en el 4.º puesto y ahora sube al 2. Samsung estaba en el 6 y como veis ahora está en el top 5. Sin embargo, Amazon y Google han bajado porque Amazon estaba en el 2 y ahora está en el 3 y Google estaba en el 3 y ahora está en el 4. Y luego como más relevante y además ahora veréis que también es lógico como mero consumidor de lo que os voy a decir, es quienes desaparecen en el ranking del 2023. Ojo, hablo de los 10 primeros, no de los 100, pero de los 10 primeros, ¿quién desaparece? Facebook y Huawei, que como consumidor no nos sorprende. ¿Y quiénes se incorporan al top 10 en el año 23 que no estaban en el año 22? Tesla y TikTok. Es decir, como vemos, es un ranking que se va moviendo según la valoración que van teniendo las marcas en cada momento, el comportamiento del mercado, pero sobre todo también de las compañías, de cómo lo protegen, de cómo lo valoran, de cómo lo promocionan y cómo consiguen cuota de mercado con la protección de sus marcas y poniéndolas en valor, sus marcas, en este caso, que es lo que yo estoy hablando, pero lo mismo con las patentes, ¿no? Sí, de hecho en este punto también es interesante el tema no solo de la hipoteca, sino también, por ejemplo, de la ampliación de capital, de aportar también estos activos intangibles, tanto patente, marca, al capital a cambio pues, de participación o de reconocimiento también del desarrollador de esta tecnología también a la compañía. Entonces también es una posibilidad que podría darse. Efectivamente. Bueno, ¿y por qué tenemos que valorar los intangibles, no? Bueno, pues uno de los principales motivos es el hecho de la diferencia que existe entre el valor contable y el valor de mercado de una empresa, ¿vale? Esa diferencia normalmente se le llama el fondo de comercio, ¿vale? Que ese fondo de comercio es un totum revolutum en el que metemos todo lo que no está en el balance contable. Entonces, ¿qué podemos hacer con la valoración? Pues lo que hacemos es poner en valor los activos intangibles que tiene la compañía, aparte de que nos ayuda al proceso de identificar, lo que hablábamos antes, de que tiene que ser identificable, con lo cual nos puede ayudar el hecho de tender a valorar los activos intangibles a hacer aflorar, por ejemplo, el know-how de la compañía, nos ayuda a identificarlo. Y entonces, una vez que tenemos todos los activos intangibles correctamente identificados dentro de la compañía y los valoramos, lo que hacemos es reducir esa incertidumbre del fondo de comercio, ¿vale? El fondo de comercio será ese valor de diferencia entre el valor contable y el valor de mercado, pero ahora ya es una incertidumbre menor, porque gran parte se la habremos asignado a los activos intangibles que tenemos dentro de la compañía. Sí, y además incluso aquí también tenemos la posibilidad, como hemos comentado, de activar, es decir, de llevar al activo todos estos intangibles, no solamente por su valor de coste, que en muchos casos es lo que se hace, lo que nos ha costado la patente, lo que nos ha costado registrar, sino que también lo llevamos por su valor real, es decir, los costes directos en los que se ha incurrido, pero también en algún caso los costes indirectos, es decir, todo aquel gasto que ha sido asignado a la creación de este intangible. Entonces, realmente aquí es importante destacar que no solamente tenemos que valorar el intangible por su coste, que es uno de los métodos que tenemos, sino que es importante que le demos el valor real. A nadie se le ocurre en una transferencia tecnológica, en una venta a un tercero, valorar su tecnología por simplemente su coste o simplemente sus gastos asignados, sino que simplemente se le da un valor y se le da el valor real de este intangible. Entonces, esta es una posibilidad que hay que tener en cuenta y que desde luego pues, hay que analizar para una correcta estrategia. Sí, sobre este punto de identificar los activos intangibles de la empresa es muy importante hacerlo a tiempo. Es decir, por ejemplo, el tema de secretos empresariales, si cuando me quiera dar cuenta de que tengo algo realmente potente entre manos para la compañía y que lo voy a poder proteger como secreto empresarial, ya ha corrido por toda la empresa y hemos hecho 40 reuniones hablando de esto, invitando a 3 proveedores, olvídate que ya no va a tener ninguna protección como secreto empresarial, con lo cual esa identificación es muy importante que sea a tiempo. Sí, y en el mundo de las patentes, bueno, pues siempre Imagínate. Estamos hartos de reiterar que no se pueden hacer publicaciones, no se pueden hacer presentaciones antes de proceder a la solicitud de la patente, ¿vale? Todos conocemos muchos casos, algunos muy tristes, en los que pues, es el propio inventor el que ha arruinado pues, su potencial solicitud de patente. Eso es. Vale. Bueno,
En cuanto a razones para valorar, ¿vale? Veíamos un poco el porqué, el motivo principal de que puede tener interés la valoración, pero luego hay muchas razones particulares. La primera que se nos viene a la mente, si queremos conceder una licencia, lo primero que vamos a tener que hacer, bueno, aparte de localizar a un interesado en esa licencia, cuando nos sentamos a negociar en una mesa esa potencial licencia, es conocer un rango de licencias comparables para poder aportarlo y, vamos a decir, entablar una negociación seria y con ciertas bases, ¿no? Ahí, a la hora de definir esos royalties, bueno, pues también dentro del departamento de valoración podemos trabajar buscando comparables, luego entraremos un poco más. Evidentemente, compra-venta, tanto si queremos hacer una compra como una venta, vamos a querer tener un informe de valoración de ese activo intangible. Hay que tener en cuenta aquí que un activo intangible no vale lo mismo para todas las empresas. Hay empresas que por su situación particular pueden estar mucho más interesadas en un activo intangible que otras. Entonces puede potencialmente tener más valor para esa empresa que para otra tercera. Bueno, hay que analizar cada caso de manera particular, ¿vale? En procesos de fusiones y adquisiciones, pues también es evidente que tendremos que poner en valor, antes hablábamos de esa diferencia entre valor contable y valor de mercado, pues poner en valor la parte relativa a los activos intangibles para disminuir, como decíamos, la incertidumbre del fondo de comercio, temas de alianzas estratégicas, bueno, a la hora de reducir costes también nos puede ayudar, valoraciones tempranas de diferentes desarrollos nos pueden ayudar a desechar líneas de investigación que quizás pues no dispongan de tanto potencial frente a otras. Puede ser también una estrategia de marketing, el hecho de poder publicar mi marca vale tanto. Hemos visto antes el análisis que hace Interbrand. Eso, pues al final, también es una publicidad. El hecho de que tu marca figure en ese top 100 puede ser una estrategia de marketing. Si se hace una donación de activos de propiedad industrial, pues también evidentemente tendremos que hacer una valoración. Temas de litigios, tenemos litigios en los que bueno, pues, hay que estipular el royalty para calcular daños y perjuicios en base a las unidades vendidas por un tercero de manera, vamos a decir, pues, que atenta contra los derechos que podemos tener. Para tema de herencias, evidentemente, financiación, garantía en una financiación, como hemos comentado anteriormente, incluso para temas de securitización de esos activos, si queremos securitizarlos y pasarlos a otra compañía por un tema de estrategia empresarial particular, pues uno de los requisitos que vamos a tener es poder hacer esa valoración y también para dar esa información a los accionistas. Aunque no activemos esos activos intangibles en balance, el hecho de disponer de ese informe de valoración lo que hace es que estamos aportando una información de mucha más calidad a los accionistas que si simplemente les damos el balance de la compañía. Claro, y, por ejemplo, para temas como las licencias, ventas o fusiones y adquisiciones, la posición negociadora de TikTok este año es mejor que la del año pasado y la de Huawei es peor, o sea que es muy importante esa valoración porque te va a dar una posición dominante o no con el que tengas enfrente a la hora de negociar todas estas acciones. Sí, como bien dices, Andrés, influye de manera muy directa. Claro. Vale, respecto a los métodos de valoración, bueno, pues principalmente aquí vemos 4, están ordenados de menor a mayor complejidad y de menor a mayor fiabilidad, ¿vale? Entonces, el primero es el método de gastos, como comentaba Sheila anteriormente, que bueno, pues simplemente se basa en asignar los costes de creación o de reemplazo de un activo como valor de ese activo, ¿vale? Ahí indico que no resulta representativo del valor real, a pesar de que es muy sencillo. Bueno, luego está el método de mercado, que el principal problema que tenemos es que este mercado no es público, abundante y transparente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mercado inmobiliario, pues ahí sí que podemos ir a un método de mercado. Si alguien quiere vender su casa, lo primero que hace es buscar casas similares y podremos ver igual solo lo que se está pidiendo y no por cuánto se están cerrando los tratos, pero nos da una orientación de en qué rango podemos estar. En el caso de los activos intangibles, pues lamentablemente no es así porque no es un mercado público transparente, ¿vale? Las operaciones que normalmente trascienden pues suelen ser grandes operaciones que difícilmente son extrapolables o comparables a las que la mayoría de las empresas realizan. Luego está el método de ingresos, que es el más utilizado,
que se basa en aceptar que el valor de ese activo intangible es el valor actual neto, el VAN, de los flujos supuestos a futuro que va a generar ese activo intangible, ¿no? Como digo, es el más utilizado. Sí que es cierto que tiene una serie de requisitos en cuanto al conocimiento que se tiene que tener de las variables financieras y de escenarios futuros y demás. Luego veremos un ejemplo, pero es el método, vamos a decir, que mejor compromiso tiene en cuanto a fiabilidad y complejidad. Y luego hay una derivada, vamos a decir, del método de ingresos, que es el método de opciones reales, ¿vale? Que esto es, vamos a decir, un método dinámico de análisis de trayectorias que se hace de manera computacional, no se hace en el que se analizan no solo las variables, sino la probabilidad de que esas variables varíen a lo largo del tiempo, y entonces pues se hace un método a través del método de Monte Carlo, una serie de análisis, y se obtiene una distribución de posibles valores y cuál es pues vamos a decir, el más probable. ¿Vale? Entonces, bueno, es como una implementación adicional al método de ingresos y que añade esa parte computacional y es bastante más complicado, sobre todo a la hora de esas variables estocásticas, ver cómo podemos asignarle esa variación a lo largo del tiempo, lo cual pues es una piedrita más que no tiene el método de ingresos, que, como digo, es al que se suele recurrir de manera más habitual. Oye, pero si yo me pongo en el lugar de los que están participando como empresario y resulta que el más sencillo es el de gastos, que me imagino que además es el más económico, porque evidentemente me voy a las cuentas y ya sé, convénceme de por qué no lo debo utilizar, porque no se utiliza, pero si me resulta el más barato y es más fácil, ¿por qué no lo...? A ver, cuando decimos que no resulta representativo del valor real, bueno, igual lo más sencillo en este caso es poner un ejemplo, ¿no? Los post-its, vamos, esto no se lo tengo que explicar a nadie porque todos hemos utilizado, cada vez se utilizan menos, pero todos hemos utilizado centenares o miles de ellos, ¿no? Bueno, pues el pegamento de los post-its fue un desarrollo al que se llegó, vamos a decir, de manera accidental. Es decir, 3M no estaba buscando ese tipo de pegamento. 3M estaba buscando un pegamento con una capacidad adhesiva elevada, y dieron con ese pegamento que no tiene una capacidad adhesiva elevada, pero sí que es cierto que no deja rastro, y vieron la utilidad de ponerlo en una serie de piezas de papel, y de ahí se generaron los post-its. Si vamos al método de gasto, nos va a decir que la invención del post-it vale 2 horas de un investigador de 3M, $500. Pero el valor real no es ese. El valor real, lo que ha rendido esa protección que 3M consiguió para el pegamento de los post-its, son, pues no sé si centenares o miles de millones de euros, pero desde luego ya te digo que mucha diferencia con los 500 euros que podríamos estipular. ¿Al de ingresos? Sí, vale. Habría que si vamos al método de ingresos estaríamos en los cientos o los miles de millones de euros. Sé que es un ejemplo muy extremo, pero bueno, sirva para ilustrar un poco por qué el método de gastos es, vamos a decir, el último recurso. Vale. Así lo he entendido, ¿eh? Perfecto. Con un ejemplo siempre se entienden las cosas de manera más sencilla. Entonces, por eso precisamente vamos ahora a un ejemplo de valoración, ¿vale? De la marca Tesla, que ya la hemos estado mencionando durante varias ocasiones. Y bueno, pues el primer paso que tenemos que hacer es definir el método de valoración y definir el enfoque. ¿Qué diferencia hay entre método y enfoque? Vale, los métodos son los que hemos visto, pero dentro de cada método hay diferentes enfoques. Por ejemplo, en el método de gasto existe el enfoque de reproducción o el enfoque de reemplazo. Y cada uno tiene, vamos a decir, una serie de estipulaciones, ¿vale? Dentro del método de ingresos, el enfoque que más se suele utilizar es el denominado Royalty Relief, ¿vale? El Royalty Relief lo que se basa es en asignar al activo intangible el valor de los flujos futuros que yo tendría que abonar si el intangible no fuese mío y tuviese que pagar una licencia por la utilización del mismo, ¿vale? Entonces, si vamos a ese método, el siguiente paso, de manera inmediata, es definir el royalty, ¿vale? ¿Cómo podemos definir el royalty? Hablaba antes de que el método de mercado, bueno, pues no es aplicable del todo porque no existe un mercado público, transparente, etcétera. Eso es así, pero sí que es cierto que en Estados Unidos y Canadá el Security and Exchange Commission, que sería una especie de, vamos a decir, la hacienda estadounidense, requiere a las empresas para que registren
todos los acuerdos de licencia que puedan ser relevantes para su negocio, ¿vale? Como queda ahí un poco en el limbo el hecho de qué puede ser relevante para el negocio y qué no, las empresas estadounidenses suelen registrar prácticamente la totalidad de esos acuerdos. Y existen bases de datos, normalmente de pago, en las que se puede buscar esos acuerdos anteriores y se puede definir un royalty, vamos a decir, comparable. Evidentemente no encontraremos exactamente un caso literal como el nuestro, pero sí que habrá cosas que, vamos a decir, pues eso, se pueden considerar análogas. El siguiente paso es definir los ingresos asignables a esa marca o a esa tecnología. Tenemos el caso de Tesla, en el que bueno, pues la compañía Tesla puede estar imputando ingresos no solamente derivados del uso de la marca Tesla, sino ingresos derivados del uso de otras marcas. En ese caso, habría que hacer dentro del análisis de las cuentas de la compañía esa separación porcentual de cuánto es derivado de la marca Tesla. Luego está el tema del horizonte temporal, que es lo que comentabas antes, de que si la patente está en el año 18 o está en el año 3, etcétera. Evidentemente tenemos que definir un horizonte temporal. Si estamos valorando una marca, el horizonte temporal puede ser infinito, porque no existe, como tú bien decías, una limitación de vida legal. Si la vas renovando, la puedes mantener a perpetuidad. En ese caso, lo que se suele hacer, por prudencia valorativa, se toman los 5 años siguientes, se define ese horizonte temporal de 5 años, en el que vamos a decir, se considera que los planes de negocio, pues de alguna manera, pueden resultar acertados, y lo que se hace es luego calcular un valor a perpetuidad de la marca. Eso se adiciona a ese valor actual neto y se obtiene un valor total. En el caso de que estemos hablando de una valoración, pues por ejemplo de una patente, de un modelo de utilidad, de un diseño, lo primero que tenemos que ver es el ciclo de vida de la tecnología, porque por ejemplo en el mundo de las telecomunicaciones el ciclo de vida de ciertas tecnologías es muy rápido y muy corto, con lo cual bueno, pues, quizás nos queden 16 años de vida de patente, pero a la tecnología le quede año y medio de vida. Entonces el horizonte temporal siempre va a ser el menor de esos rangos, ¿no? entre la vida útil máxima y la vida legal máxima. Y luego, pues ya en el quinto paso es cuando, como os decía, pues en el método de ingresos hay múltiples variables financieras que hay que tener en cuenta y pues ahí tenemos que calcular una tasa de descuento, tenemos que calcular crecimientos a futuros de esos ingresos, los riesgos y bueno, pues con todo ese cálculo al final, en este caso, en este ejercicio que hemos hecho, nos salía un valor de marca Tesla de entre 25 y 37.000 millones. No está actualizado porque esos ingresos son del 2020, pero bueno, digo por si miráis en Interbrand y el valor de la marca Tesla es muy superior, bueno, que sepáis que este ejercicio... Eso ha crecido, como hemos visto, o sea, que ese ejercicio ascendido en el rango. Sí, está hecho en 2020. Oye, y de todo esto que defines, el tema del riesgo, ¿cómo valoras o cómo defines el riesgo a la hora de poder dar un valor a la marca? Porque vale, ahí, el riesgo... Sí, bueno, ahí sobre todo nosotros lo que solemos hacer es abordarlos desde 3 frentes, ¿no? Uno es los riesgos de mercado, vamos a decir, de posibles barreras de entrada, etcétera, los riesgos de la situación de la tecnología y los riesgos jurídicos. Como comentábamos antes, no es lo mismo valorar una invención que todavía no está protegida que una invención que ya está concedida, ha pasado su periodo de oposición, etcétera. Entonces, ahí sí que es cierto que lo que solemos hacer es asignar esa serie de riesgos y hay varias vías de utilizar esos riesgos. Los puedes utilizar directamente para minorar porcentualmente ese valor actual neto que has calculado o los puedes utilizar para incrementar la tasa de descuento y evidentemente ese valor actual neto se verá influido por ese incremento de la tasa de descuento. Pero sí hay que actuar, hay que tener en cuenta los riesgos en cuanto a vamos a decir, a esos 3 frentes. Muy bien, pues gracias. Sí. A ver, para dar paso a Seila, yo te pregunto, ¿estos mismos criterios y estos pasos serían también aplicables a las operaciones vinculadas sí, o aquí te riges por otro lado? Efectivamente, en parte, estos mismos criterios que hemos utilizado para valorar el intangible con un tercero independiente podría ser utilizado también para compararlo con una parte vinculada, pero sí que es cierto que aquí existe una mayor discrecionalidad. Hemos hablado sin duda a largo de todas las presentaciones, no tenemos ninguna duda, preguntando a directivos, CEOs de compañías, nadie tiene ninguna duda de que su valor principal son los activos intangibles,
Pero bueno, como os podéis imaginar, esto tampoco pasa desapercibido para la agencia tributaria, que también está ahí en casi todo. Entonces también se ha dado cuenta del incremento de este valor, de la facilidad que tiene la deslocalización de estos bienes que, como hemos dicho, no tienen presencia física, y de la facilidad que se tiene también en su desplazamiento y en su posibilidad de llevarlo a algún tipo de filial o algún tipo de sociedad que tenga una tributación más reducida. Entonces, aquí es cierto que la agencia tributaria, como las auditorías fiscales internacionales y nacionales, han prestado mucho hincapié y han dado mucha importancia también al tema de valorarlo de una manera exhaustiva. Es decir, no nos tenemos que ir simplemente a un método de ingreso o de margen, sino que nos tenemos que ir a un método mucho más detallado, que vamos a ir explicando a lo largo de esta segunda parte de las presentaciones. Por un lado, esta normativa, como hemos dicho, es europea, es internacional. Tenemos la OCDE, que también está dictando constantemente directrices que nos indican cómo tenemos que actuar en el caso de que estén involucrados activos intangibles en nuestras transferencias tecnológicas. Entonces, en este caso ha desarrollado incluso alguna de sus directrices OCDE, la octava en concreto, sus acciones, donde explica cómo tenemos que centralizarnos en caso de que sean activos intangibles los que están involucrados en precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia, por así decirlo? Las operaciones con partes vinculadas y por qué se da esta importancia, tanto a nivel internacional como nacional. Al final es cierto que los precios de transferencia con partes vinculadas son aquellas operaciones que se realizan con un tercero que no es independiente, sino que es una parte que tiene más del 25% de la participación, distintos desgloses que hace el artículo 18 de la Ley del Impuesto de Sociedades, entre otros. No me voy a detener mucho en eso, ya sabemos todos lo que puede ser una parte vinculada o una filial sin ir más lejos. Pero sí que es cierto que esta normativa lo que viene a decir es que si superamos ciertos límites, tenemos que tener a disposición de la agencia tributaria un informe de precios de transferencia. Este informe básicamente lo que viene a recoger es un análisis del sector, un análisis de las operaciones que se tienen, un análisis de las partes vinculadas y luego ya entramos en temas de valoraciones. En temas de valoraciones de manera un poco más exhaustiva a lo que se viene haciendo con un tercero independiente, porque entendemos que con un tercero independiente es indudablemente valor de mercado. Con una parte vinculada al final tú puedes manejar, por así decirlo, los márgenes o las cantidades que tú delimitas por esta transacción. Entonces ahí está la agencia tributaria para evitar que se lleven ingresos o que se lleven mayores beneficios a otras normativas internacionales o a otras agencias tributarias internacionales. Entonces, por eso, este informe de precios de transferencia fija el valor de 250.000 euros para operaciones y servicios con bienes tangibles y en materia de intangibles también resalta que se reduce esta cantidad. Se reduce esta cantidad y es, por lo menos curioso, que se equipara a las operaciones realizadas en paraísos fiscales, simplemente por ser un intangible y por la dificultad que tiene la agencia tributaria a la hora de valorar estos activos. Lo que venimos diciendo siempre, igual que tenemos la dificultad nosotros para valorarlo y para encontrar un intangible que sea plenamente comparable, esa misma dificultad la tiene la agencia tributaria. O sea, les cuesta mucho entrar a valorar un intangible y a encontrar comparables directos o métodos directos que puedan ser asimilables a un tercero totalmente independiente, porque al final cada intangible es un mundo y cada tecnología de la sociedad es plenamente independiente a otras. Entonces, bueno, destacar por último que las infracciones que hay son, por lo menos, elevadas, muy elevadas. Por no tener el informe de precios de transferencia pueden llegar hasta el 1% de la cifra de negocios del total del grupo, esto simplemente por no tener el informe de precios, y luego siempre pueden entrar a realizar ajustes valorativos, es decir, habéis llevado a cabo esta valoración, yo estoy en discordancia con ciertas partes. Vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación cuáles son las fases o los pasos que hay que dar para que realmente asegurarnos que bueno, a la hora de una posible inspección o a la hora de justificar ante Hacienda el valor que nosotros hemos dado es plenamente válido y plenamente justificable. Muy bien, pues pasamos a un ejemplo. Sí, vamos a detallar, como ha hecho yo también, un poco los pasos para definir el royalty o para buscar comparables, a definir un poco los pasos que tenemos que dar para crear una correcta estrategia de la propiedad intelectual con partes vinculadas. Aquí, como hemos dicho, tenemos que desglosar un poquito más. Yo no me voy a meter a métodos de valoración, porque yo creo que lo sabemos todos, comparables, de margen, distribución de beneficio. Bueno, si queréis un poco más de información la puedo dar, pero bueno, son los métodos genéricos que se vienen usando, que se vienen haciendo y que bueno, se puede obtener mucha información de ellos en la normativa. Aquí vamos a entrar un poco a desglosar cuáles son los pasos que nosotros hemos visto con la agencia tributaria en distintas inspecciones o en distintas reuniones que hemos tenido con ellos,
cuáles son los pasos que hay que dar para realmente justificar esta valoración de un intangible y cuáles son los pasos que hay que dar para poder, por lo menos ante una inspección, ser capaces de defender lo que nosotros hemos hecho. No solamente justificar el método, sino dar muchos aspectos que nos han llevado a elegir ese método, a aplicarlo y adentro de ese método situarnos en un rango u otro de precios de transferencia y de valor comparable. En primer lugar, como bien hemos venido diciendo, lo que hay que hacer es identificar nuestros intangibles. Es cierto que en muchos supuestos es muy fácil identificarlos, una patente, una marca, algo que ya tienes registrado, pero es cierto que en otros supuestos, como bien hemos venido viendo, el know-how, las licencias, la reputación que tiene una compañía en la sociedad, la cartera de clientes, hay muchos intangibles que se tienen, pero que desde luego su valoración es complicada y desde luego su identificación también en muchos casos es compleja. Hay muchas compañías, quizá no tan grandes, con un equipo tan consolidado, pero hay muchas compañías que empiezan que no saben identificar sus intangibles, no saben al final el valor que tienen. Sí que tienen una tecnología muy potente, un equipo técnico muy potente y tiran adelante con ello, sin pararse un poco a pensar en qué es lo que tienen, cómo tienen que protegerlo y cómo tienen que incluso explotarlo. Entonces, al final aquí la identificación del intangible es complicada en ocasiones, pero es sin duda relevante y relevante en el momento en el que tienes que identificarlo, como hemos dicho que es en un momento inicial también de estos desarrollos. Por otra parte, también es muy importante que nos centremos mucho en los acuerdos contractuales. Si vamos a ceder una marca, vamos a ceder una patente, vamos a licenciarla a una filial nuestra, vamos a utilizarla en la impresión del producto de cara a la venta con una comercializadora intermedia. Aquí es importante también que tengamos en cuenta que si al final ese producto final se vende con el logo impreso y el logo, la marca o el nombre comercial lo tenemos registrado desde la matriz, que es un poco la estrategia que se suele seguir, la matriz suele ser la que tiene los derechos de propiedad intelectual, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer acuerdos de licencia, acuerdos de cesión de marca, acuerdos de uso. Al final esto es algo muy importante, que es cierto que al utilizarlo con partes vinculadas con una filial, los socios vienen a ser los mismos, en muchos casos no se hace. Pero sí que es cierto que a ningún tercero independiente se nos ocurriría dejarle nuestra marca para que la ponga impresa en el producto. Entonces aquí es cierto que, bueno, que por eso es importante también que fijemos un margen o que fijemos pues, un acuerdo donde regule bien los términos y condiciones y los valores que se van a dar a estas operaciones. Aquí, por ejemplo, cuando entra la agencia tributaria es cierto que también ellos pueden ver en los balances y los datos económicos las operaciones que tenemos y las transacciones realizadas con nuestras partes vinculadas por los números que hemos declarado en los sumas y saldos, balance, etcétera. Pero ellos también entran más allá y nos entran a pedir contratos, nos entran a pedir operativa de la sociedad, quién tiene registrada la marca, quién compra, quién tiene los contactos con los comercializadores. Entonces, entran a un nivel de detalle y a un nivel de análisis de ENFE, que es el siguiente punto, donde es muy exhaustivo y donde sin duda tenemos que dar mucha información para justificar todo esto. Entonces es mejor que nosotros identifiquemos nuestras transacciones y nuestros intangibles de manera ex ante a que venga la agencia tributaria y nos diga tú tienes esta operación que no la estás valorando, tienes esta operación que no la estás documentando y por todo esto te voy a imponer esta sanción y aparte este ajuste con efecto retroactivo y por toda esta suma de años. Al final os podéis imaginar que las cantidades que hay, como las cantidades de casos prácticos que os voy a contar luego, pues son extremadamente elevadas porque nos estamos yendo a años no prescritos. Entonces, bueno, al final este análisis de medios, riesgos, funciones que bien analizado John y ha comentado antes, de aquí hay que hacerlo de una manera mucho más exhaustiva. Es decir, cuál es la parte, por ejemplo, que dentro de las compañías del grupo asume los riesgos operacionales, cuál es la parte que asume la financiación de esa propiedad intelectual, cuál es la parte, obviamente, que tiene, esto no hay ninguna duda, la propiedad del intangible, cuál es la parte que realmente lo está desarrollando, que tiene su personal empleado ese intangible, su personal de marketing publicitando ese intangible. Entonces, bueno, aquí como podéis ver son cosas que bueno, por lo menos hay que darles una vuelta y hay que crear una correcta estrategia. Por si nos interesa, sin ir más lejos, valorarlo y bueno, implementarlo en la operativa de las compañías o simplemente por el hecho de que nos entre la agencia tributaria y de tener que justificarlo, haberlo valorado previamente y tener un enfoque y una perspectiva que dar a este punto. Vamos, que para las operaciones vinculadas no hay opción. O tiene los precios de transferencia o... Exactamente, sí. Sí, como hemos dicho, lo asimilan hasta operaciones en paraísos fiscales. Ya, eso me ha sorprendido mucho, tan exhaustivo que es y luego... Totalmente, y además es cierto que por lo que estamos viendo y las tendencias del incremento de los intangibles y un poco lo que hemos comentado de que en periodos de decadencia, por así decirlo, más económica, al final son los intangibles los que mantienen el valor y los que lo incrementan. Por lo cual yo creo que no es una locura pensar, yo que he estado también en la inspección tributaria, que en estos periodos de carencia económica
la agencia tributaria abra un poco su visión y decida entrar a analizar precios de transferencia. Al final, si tú tienes una compañía que tiene la propiedad de los activos, es muy fácil ver si la están utilizando otras compañías. Entonces, al final es un análisis que salta prácticamente con las bases de datos que tiene la agencia tributaria ahora mismo tan potentes y es algo que no les cuesta mucho, no están entrando mucho por la dificultad que tiene la valoración. Pero es previsible que en ciertos periodos económicos que pueden darse en algún momento, la agencia tributaria empiece a entrar con una mayor exhaustividad en estos temas. Y como hemos dicho, no es una valoración que entre como lo haces con un tercero, una inspección del impuesto de sociedades genérica, sino que es algo muy exhaustivo y donde hay que hacer un análisis de riesgos, de medios y de funciones, sin duda, mucho más descriptiva que lo que haríamos con un tercero. Entonces, sí. Bueno, pues aunque hemos dicho que el tema de los precios de transferencia no se puede elegir, sino que hay que hacerlo, danos motivos para realmente lanzarnos a establecer estos precios de transferencia. Bueno, aquí el primer motivo que vemos indudable es el de evitar las sanciones a toda costa. Como hemos dicho, puede llegar a constituir hasta un 1% de la cifra de negocios del grupo. Sí. Además, vamos a ver un par de casos prácticos donde vais a ver que las cantidades fijadas, aun con informe de precios, son muy elevadas, sobre todo a nivel internacional, porque la normativa, como os digo, española, entra, pero no tanto, entra derivado de impuestos de revisiones de impuestos de sociedades o de inspecciones en otros temas, pero también puede entrar solamente por precios de transferencia, aunque todavía no se está haciendo tanto. Entonces, el primer motivo, sin duda, es evitar la sanción. Solamente con tener el informe de precios evitas la sanción tan elevada que puede tener tu compañía. Por otro lado, también, bueno, el método de valorar, como venimos hablando, y un poco el sentido que tiene toda esta presentación que estamos haciendo, conocer el valor real también que tienen nuestros activos, conocer el valor, ponerlo en valor y crear una estrategia correcta con respecto a las filiales del grupo o al total de nuestra compañía. Luego, tener una correcta también movilización de recursos, tener los contratos regulados, tener todo esto un poco en marcha y sobre todo controlado por la compañía. Cumplimiento de la normativa también, tanto nacional como internacional, como en todos estos temas. Y bueno, y luego sobre todo también el tema de la utilización de ventajas contables. Hemos hablado de figuras como el Patent Box, lo hemos hablado muy rápido porque no es el motivo base de esta presentación, pero bueno, existe deducciones fiscales, subvenciones, como también hemos venido diciendo, pero también tenemos el tema, por ejemplo, de la activación. Al final, cuando nosotros activamos también, y bien decíamos antes, en el supuesto, por ejemplo, de querer estar en un ranking, en un puesto o en otro, también podemos llevar a cabo y decir, oye, nuestra tecnología vale esto, lo quiero activar y lo quiero meter en mis balances, porque al final es una forma de, sin aportación dineraria, incrementar el valor de nuestra compañía y quizá poder situarnos en una ventaja competitiva respecto a cualquier tipo de fusión, cualquier tipo de operación de reestructuración empresarial, como cualquier tipo también de operación de venta o transacción con un tercero. O sea, desde luego nos pone en una posición mucho más fortalecida. Entonces, bueno, sobre todo estas son las razones para... Sí, pero aterrizando, que le has dado mucha importancia. Ya has dicho que estamos ante evitar cuantiosas sanciones y has dicho muy elevadas. Sí. Yo no quiero meter miedo a nadie, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, desde luego hay muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, sí que tenemos mucho precedente y mucha jurisprudencia, donde, por ejemplo, pues sin ir más lejos, Coca-Cola contra Estados Unidos, tenemos, hubo un acuerdo de licencia que se estableció en el 96 entre la agencia tributaria. Una de las posibilidades que nos permite la ley es solicitar un acuerdo previo de valoración a la agencia tributaria, donde sean ellos, con la información que les damos, los que nos digan el precio que tenemos que fijar. Esta es una opción muy interesante también, pero también nos pide mucha información. Entonces, en cierto caso, nos puede disuadir un poco. Pero bueno, en este supuesto, por ejemplo, de Coca-Cola, se llegó a un acuerdo en el 96, se establecía un porcentaje de licencia aplicable para la cesión de las patentes y justo en este caso en concreto se estableció una sanción inicial de 900.000 millones de dólares por ajustes con esta licencia entre lo que se había establecido en el 96 y lo que se debía haber establecido en los ejercicios siguientes. Es decir, aquí la agencia tributaria, pese a decirnos y aceptarnos un porcentaje de royalty, aún así entró y dijo que el contribuyente tenía que haberlo actualizado posteriormente, tenía que haber ido valorando todos estos ejercicios, las funciones y riesgos que ha asumido cada parte, creación de nuevas filiales, bueno, os podéis imaginar, creación de nuevas filiales, reparto, nuevos empleados, nueva asignación de costes, nueva asignación de riesgos. Entonces aquí entró la agencia tributaria con todo esto, diciendo que efectivamente que los ajustes por todos los años no prescritos por la licencia que se cobró y la licencia que se tenía que haber cobrado
tenía una diferencia de 900.000 millones de dólares. Entonces, esto ahora mismo está todavía en el tribunal, se recurrió en el ejercicio pasado y está todavía pendiente de resolver. Como podéis imaginaros, la sanción es muy cuantiosa y cuanto menos interesante. Visto lo visto, Seira, no sé si aquí las razones las has puesto por orden de importancia, pero a mí me disuade más la segunda que la pondría la primera. Evitar cuantiosas sanciones lo pondría antes que cumplir la norma. Que cumplir la norma siempre van de la mano, puede buscarse van de la cómo mano. Al saltarla. final, cumplir la normativa nos evita las sanciones. Bueno, creo que has preparado 2 ejemplos en las siguientes diapositivas, así que si las expones. Sí, unido al caso, por ejemplo, de Coca-Cola, que sin duda es el importe más elevado. A nivel internacional también hemos tenido otros casos. También hemos tenido, por ejemplo, el caso de Amazon, que también lo hemos visto, que también ha sido con un tratado de cooperación de patentes. Este caso sí que ha sido ganado por Amazon frente a Estados Unidos. Y aquí se establecía una sanción inicial de 2.200 millones de dólares. Aquí, al final, lo que nos venía a decir es que se había establecido un tratado de cooperación de patentes, se había establecido un margen residual para la cesión de todas las patentes que tienen en cartera y este margen establecido no era correcto porque no se habían tenido en cuenta otros aspectos como puede ser la cartera de clientes o bueno, criterios discrecionales que introdujo la agencia tributaria. Básicamente, Amazon recalcó que había incluido en su tratado de cooperación era muy complejo, era muy completo, y que había introducido todos los aspectos que a día de su realización se podían tener en cuenta. O sea, que ellos podían alcanzar con unas medidas razonables para tener en cuenta y valorar esto. Al final les dieron la razón los tribunales superiores y efectivamente se libraron, por así decirlo, de esta cuantiosa sanción que, de no haberlo tenido bien valorado y fortalecido con este informe de precios y todo tan estudiado, con este contrato también tan regulado y tan detallado en su momento, porque es verdad que al final nos pasa a todos, pero con el paso del tiempo nos olvidamos un poco de por qué fijamos eso hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años. Entonces, gracias a la fortaleza de este contrato y a la presencia de este informe de precios de transferencia, pudieron justificarlo y pudieron evitar esta sanción. Sin irnos más lejos, en jurisprudencia nacional, en la Audiencia Nacional, el caso Colgate de Palmolive, por ejemplo, también se desarrolló, que esto es algo también que es muy frecuente, que sean litigios de precios de transferencia en reestructuraciones empresariales. Como todos sabéis, al final nos piden el motivo económico válido de todo. ¿Por qué hace esta reestructuración? ¿Cuál es el motivo económico válido? Al final es cierto que cuando tú, por ejemplo, te llevas todos tus derechos de propiedad intelectual a una filial que tiene reducida tributación, el motivo económico válido es difícil de justificar en muchos casos. Se puede intentar, pero la agencia tributaria va a querer traer para España un poco el ingreso y los desarrollos que se llevaron a cabo aquí, que se llevó gasto aquí y que realmente quiere que el ingreso tribute aquí. Entonces, pues esto fue lo que pasó aquí. Llevaron a cabo una reestructuración empresarial, movieron todos los activos intangibles y fijaron un margen residual, aquí muy por debajo del valor de mercado y sin detallar en contrato ni detallar en informe de precios cuál era el desglose de por qué se había fijado este margen tan residual. Aquí sí que es verdad que se impuso una cuantía, se regularizó. Como tenía informe de precios de transferencia, no se impuso sanción por no tenerlo, pero sí que se realizó un ajuste por un valor de 12,5 millones de euros. Tenemos otro supuesto también. Bueno, aquí también, como bien hemos comentado en las diapositivas iniciales, Palmolive al final también uno de los que más activos intangibles tienen. El sector cosméticos. Sí. Entonces, sí, hay bastante jurisprudencia también en estos sectores. Y luego tenemos el caso también Microsoft, de la Audiencia Nacional, que bueno, este es un caso que no podíamos no comentar porque es un caso base, replicable, que hemos visto mucho, la creación de una constitución en Irlanda, el llevarnos el software, que al final es algo que también pues, bueno, es difícilmente justificar su origen, y llevárnoslo a esta entidad vinculada, lo mismo, fijar un royalty, fijar una comisión residual. Volvemos otra vez a lo mismo, si no tienes bien justificado por qué has fijado esta comisión residual, no tienes bien analizados los medios, los riesgos, el análisis del sector, en qué ha influido cada parte, la sanción se impone, aquí tenemos 12 millones de euros y muy difícilmente te libras en ningún caso de ella.
Sí, aquí, bueno, el tema de lo que hemos comentado, ¿no? De los comparables y hasta qué punto pueden ser comparables, ¿no? Aquí pues vemos que fue objeto de controversia esa comparabilidad de las transacciones que se hizo por parte de Microsoft. Sí, y luego llamo la atención porque sí que hemos tenido ya alguna experiencia sobre el tema de una entidad vinculada irlandesa, es decir, por un tema de beneficios fiscales, como ha dicho Sheila, y así es, los intangibles se tienen que proteger por la empresa matriz, y como muchas empresas están generando la matriz, están constituyendo la matriz en Irlanda, y luego con un procedimiento de licencias al resto de empresas del grupo las están licenciando y tienen unos beneficios a efectos luego de contabilidad, tienen unos beneficios importantes el de haber generado o el haber constituido esa empresa con los beneficios fiscales que tiene Irlanda. Muy bien, pues si nos dices las conclusiones a las que llegas. Básicamente yo creo que las hemos... sobre esto de los precios de transferencia, que me han puesto los pelos de punta. Sí, las hemos dialogado un poco a lo largo de esta presentación, pero bueno, sobre todo es mirarlo en el momento, hacerlo de forma previa, tener muy claros los criterios que fijamos para fijar precios con partes vinculadas, realizar este análisis profundo de ENFE y desde luego, sobre todo, fijarlo previamente para poder justificarlo posteriormente. Sin duda esto es algo importante que hay que hacer y que desde luego pues hay que darle mucha importancia, uno, para evitar las sanciones que podemos tener y dos, para aplicarnos también los beneficios y las utilidades que también podamos tener. Como hemos dicho, crear una filial y llevarte ahí los derechos de propiedad, licenciártelos a tu sociedad aquí, tiene muchos beneficios. Pero todo esto que quede dentro de la ley y que quede regulado y bueno, complementada normativa, los contratos y toda la parte que se nos exige legalmente. Entonces, bueno, todo esto es un poco así, en términos genéricos, las conclusiones a las que hemos llegado y son un poco las conclusiones también a las que llegamos reuniéndonos con Francisco, que, bueno, como han dicho mis compañeros, le agradecemos enormemente que esté hoy aquí. Sí, desde luego. Muchas gracias. En cuanto pensamos en esta ponencia, por bueno, sus dotes orativas y aparte técnicas, no dudamos en invitarle a él. Y por los líos que vamos a explicar ahora. Sí. Estamos trabajando de manera conjunta y, bueno, hemos visto muchas cosas de estas y por eso creíamos que era interesante que él aportase su visión. Vale, pues primero de todo, muchas gracias a Herrero por la invitación. A ver, yo he tomado unas notas de lo que se ha ido diciendo aquí, lo intentaré trasladar a la realidad de negocio, que supongo que mucho de la gente que está atendiendo es lo que le interesa, ¿no? Y luego ya me he quedado hasta un poco preocupado, porque creo que voy a confesar hasta un delito aquí hoy delante de streaming. Bueno, primero de todo, supongo que la mayoría de vosotros no conocéis lo que es WallSensing. WallSensing nació como startup en Barcelona en el año 2009. Típicos frikis, antes veo que se está hablando de Chema Alonso, pues el fundador conoce a Chema Alonso, el entorno este. La empresa crece, entran fondos de inversión en varias rondas, primero españoles, JME, Kibo, etcétera. Luego ya Serie C, un crecimiento sostenido del 30% durante todos los años y a día de hoy pues vendemos en 70 países y hacemos de todo desde Barcelona, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente nosotros lo que vendemos son dispositivos IoT industriales, cacharros que podemos poner en sitios y con ayuda de sensores medimos la salud de infraestructuras, de minas, etcétera. Es decir, seguramente cuando habéis oído hablar de IoT pensáis en el wearable, ¿no? Guapo y bonito. Nosotros hacemos, si entráis en nuestra web, decir, esta gente que hace son unos cacharros de acero que se depositan en una mina y puede pasar una máquina por encima y en sitios donde no hay comunicaciones de operadores. Redes LoRa, cosas muy, muy industriales. ¿Vale? Dicho esto, antes también se ha comentado, ¿no? Se dice que lo típico del capital, el principal capital de la empresa es el capital humano, ¿no? Se dice esto. En nuestro caso es real. O sea, hasta los ordenadores son de renting. No fabricamos, lo tenemos externalizado y lo único que hay es una marca, el conocimiento y una receta para hacer los dispositivos y las relaciones comerciales. En nuestro caso es puro y duro eso. Entonces, antes de llegar a por qué nace las operaciones vinculadas, simplemente comentar que con Herrero, desde el principio, diría 2011-2012, se empieza el círculo básico de primero proteges marca, se hace alguna patente, luego con la llegada del Reglamento General de Protección de Datos se establece un programa de protección de datos,
Luego, por la naturaleza del negocio, se decidió que mucho mejor establecer un programa de secreto empresarial, que están funcionando, Herrero lo monitoriza cada año, etcétera. Y bueno, y vivíamos felices vendiendo desde Barcelona al resto del mundo y ya está. Entonces, en las diferentes rondas de inversión nos llega un inversor que Bentley Systems, no el de los coches, o sea, Bentley Systems es una empresa de software del Nasdaq, ¿vale? Y se hace primer inversor de la empresa, con un 24%, y paga una parte en cash, dinero, y la otra parte nos regala un producto que se vende, su mercado natural es el mercado americano. ¿Vale? Es el mercado americano, simplemente es como un dispositivo de los que tenemos, pero muy americano, con esteroides, gigante, se pone en una mina perdido a miles de kilómetros de cualquier comunicación. Vale, entonces ya sabéis cómo son los americanos, dicen, esto se tiene que... Hasta ahora lo comprábamos a una empresa americana, lo queremos seguir comprando a una empresa americana. Me da igual que seáis españoles. Entonces, el año pasado, abrimos World Sensing LLC. Tampoco somos muy originales. Empresa en Florida, 3 comerciales contratados y un técnico que lo que hace básicamente es, le ponen la SIM que viene de la máquina que viene de Barcelona, le pone la SIM americana, lo configura pues no sé, creo que viene de China, viene configurado en chino, pues lo pone en inglés y lo pueden utilizar. Y ahí vivíamos felices, ¿vale? Pero entonces, después de un año de operativa, primero empezamos con los servicios ofrecidos desde España. Es decir, allí solamente hay comerciales que trabajan en su casa, de hecho, y una oficina donde se pone una SIM. Todos los servicios, contabilidad, menos recursos humanos porque hay una gestoría local, contabilidad, operaciones, es decir, el envío de cacharros, lo que se ha comentado, ¿no? Marketing, es decir, hay que hacer un anuncio de campaña, todo se ofrece desde aquí. Entonces, por poco que sumes, ya llegamos a los 250.000 euros. Y entonces, ¿cuándo fue? Después del verano, fue cuando empezamos a trabajar nosotros desde el punto de vista de, bueno, vamos a tener el primer informe de cara a tener este informe del requerimiento de los 250.000 euros. Antes habéis apuntado el tema de las sanciones. Es que es lo más importante. Para nosotros no. ¿Vale? Es el cumplimiento de la norma, porque si entráis en la web veréis que hemos sido beneficiarios del Banco Europeo de Inversiones, muchísimos proyectos de innovación. De hecho, ayer cerrábamos un CDTI. ¿Vale? Entonces, si tienes un proceso sancionador de Hacienda, aunque esté abierto, o sea, aunque no esté cerrado, directamente no te dan la subvención. Entonces, ¿qué es? La posible sanción inicial de 4, 5, 20.000 euros o perder una subvención, la de ayer eran 250.000 euros. O sea, por eso es lo típico, ¿no? De que cumplir la norma puede tener aplicaciones más allá de cumplir la norma puramente. Dicho eso, pues nos pusimos a trabajar con Sheila y el equipo. Bueno, estos servicios son eso sí que podríamos decir que podemos hacer una valoración de mercado. ¿Cuánto vale un servicio de por así decirlo, llevar una contabilidad a distancia? Pues eso está. Pero claro, dándole vueltas al tema, aparece el tema de los intangibles. ¿Vale? Es decir, se utiliza nuestra web, es decir, la filial americana no está ni separada. O sea, utilizan nuestra marca, nuestra web y luego todos los servicios de ciberseguridad. Es decir, el equipo portátil que tiene el trabajador allí tiene un SIEM. Esto para los que seáis un poco más técnicos, básicamente estamos monitorizando lo que hace el trabajador. Y claro, eso está ofrecido desde Barcelona. Es decir, es una serie de temas que bueno, no lo tenemos. No lo tenemos. De hecho, hace 2 semanas, 3 semanas, acabamos la parte más de servicios objetivos y ahora estamos en un proceso de descubrir realmente qué intangibles tenemos. Sabemos que nuestro principal capital son los intangibles y por eso lo protegemos con el secreto empresarial. Pero si nos pedís un listado y una valoración, a día de hoy no lo tenemos y estamos en ese proceso. Entonces, dicho de eso, ya para acabar, simplemente confesar el delito. No tenemos los contratos entre filiales porque es que directamente no sabemos ponderar y decir, oye, a día de hoy yo como matriz española te estoy ofreciendo todo esto. Bueno, y esto supongo que llegará en los próximos meses y en esas estamos. ¿Vale? Sí, bueno, por puntualizar, no se tienen todavía, se están trabajando en ellos y la filial se constituyó el año pasado. Entonces, sí.
no ha dado tiempo y delito todavía. No lo sé, yo no soy abogado, simplemente lo digo por no lo tenemos. Sí, no por focalizar. Pero sí, es simplemente eso, ¿no? De que, antes lo habéis dicho, ¿no? Que muchas empresas se tiran al monte, evidentemente nosotros nos hemos tirado al monte, o sea, hay que vender y hay que comer a final de mes. Pero ahora, pues, bueno, después de un año, también tampoco tenía mucho sentido saber, sin tener un histórico de qué servicios le ofrecemos a la filial, ¿vale? A nivel ya más de intangibles. Bueno, yo creo que después de un año ya tenemos suficiente tracking para empezar a valorarlo y analizarlo. ¿Vale? Y eso es básicamente lo que os quería contar. Muchas gracias, Francisco. Si al final, bueno, como podéis ver, pese a ser encargado de producto, director de producto, comprende perfectamente la parte financiera, la parte económica. Desde luego empezamos a trabajar todos estos temas con él, que normalmente lo hacemos con la parte financiera. Y Francisco nos ha acompañado en todo caso y desde luego ha entendido perfectamente pues, la necesidad de todo esto y sobre todo han llegado en un buen momento porque, como hemos dicho, la filial se constituyó el año pasado. Entonces está empezando a trabajar todo esto desde el principio, que es el momento idóneo para empezar a fijar pues, royalties, contratos y bueno, contraprestaciones correctas. Entonces, bueno, sin lugar a dudas... Yo creo que eso es importante, que sí, en este proceso de este tipo de proyectos se involucre siempre a la parte técnica. ¿Por qué? Porque si hablas con gente de contabilidad, etcétera, te van a decir, yo lo que hago son las nóminas o hago pagos, es decir, cosas que tienen la importancia y luego será el grueso, pero a día de hoy en una empresa tecnológica, si no tienes a alguien técnico que te dice, no, es que yo sí que estoy controlando licencias, nosotros estamos certificados en ISO 27001 y simplemente hay un control que es Threat Intelligence, ¿no? Es decir, hay unos informes de qué tipos de amenazas, vulnerabilidades en los equipos, etcétera. Bueno, pues hay una parte ahí que aplica a los equipos que están en Estados Unidos. Y qué importante es esa parte de aflorar los activos intangibles, porque al final es un poco como esa labor de organizar, ¿no? que puede parecer tediosa, pero sí, es vital, porque luego es sobre lo que vas a construir el futuro de la compañía, y el hecho de tenerlo correctamente hecho desde una etapa inicial, no vamos a decir el principio, pero bueno, desde una etapa muy inicial, luego ayuda mucho en el desarrollo. Es decir, mejor hacerlo después de un año de filial, con la primera filial. Claro, si hay alguna empresa en la audiencia que ya tiene 40.000 filiales, pues evidentemente es un dolor de muelas el proceso de adaptación. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo desde el principio. Con los primeros servicios ofertados, la facturación todavía muy pequeña en la filial americana, entonces facilita la cosa. Sí, ahora mismo una consulta, a lo mejor más para... Todas las operaciones realizadas en este año de preparación, no hay ningún peligro a efectos, porque operaciones se han hecho, a lo mejor de un valor inferior o no lo sé. Se han hecho, además por parte de ellos se estableció de manera correcta el margen, es decir, que de momento todo lo que está valorado sí que es cierto que está realizado de manera correcta, lo hicieron bien, ahora le estamos dando un poco el sentido también, pero sí que es cierto que gracias a que las cifras todavía no eran muy elevadas, se llegan a los límites por cantidades bajas. Entonces, es el momento perfecto para empezar a trabajarlo y para cumplir la normativa, que al final es la finalidad, pues eso, de todas las compañías de este tipo. Y siempre estamos, bueno, aquí en la charla, ¿no? Y que es lo lógico, ¿no? Porque estamos en España y lo lógico es pensar en el servicio que ofrece la matriz a la filial, ¿no? Pero nosotros, pensando en nuestra casuística concreta, nuestros comerciales en Estados Unidos, contratados por la filial, venden el producto americano, pero también venden el resto de nuestros productos. Y por temas de ya licencias de certificación, etcétera, el resto de productos están a nombre de la española. Es decir, emisiones de radio, FCC, cosas de estas, el sello lo tiene la matriz española. ¿Qué pasa? El comercial vende el producto nuevo desde la filial americana, pero también vende nuestros productos, el resto de productos, que factura la matriz española. Pero claro, el comercial quiere cobrar su variable, su bonus. Entonces, hay un servicio cruzado entre filial y matriz. Es decir, muchas veces, cada mes o cuando toque, la matriz tiene que pagar el servicio que en el fondo es el variable o el bonus que quiere cobrar el comercial de Estados Unidos. Entonces, a medida que hemos ido rascando, hemos visto que, es más complicado de lo que pensábamos. O sea, la primera vomitada fue contabilidad y poca cosa más. Es decir, les llevamos las cuentas y si hay que firmar algún contrato y les enviamos un ordenador. Hay más cosas. Cuando te pones es más complicado de lo que parece.
Sí. En este caso también, bueno, no es el caso con Estados Unidos, pero sí que para ciertas ocasiones puede interesar también para el hecho de poder repatriar beneficios. Cuando hay países en los que esa repatriación de beneficios pues, o está limitada o pues tiene un impuesto adicional, el hecho de poder estructurar esto de manera correcta y que esos pagos vengan derivados de unas licencias de uso de marca, de uso de tecnología, etcétera, lo que te ayuda es, vamos a decir, no solo a cumplir la normativa y a evitarte las sanciones que Andrés se va a preocupar hoy, sino a de alguna manera repatriar esos beneficios de manera perfectamente legal, perfectamente correcta, pero que por la otra parte estarías, vamos a decir, limitado, ¿no? en esa ejecución de esa operativa. Así es, sí. Muy bien. Oye, pues reitero nuestro agradecimiento de verdad, Francisco, por haber venido desde Barcelona, haber madrugado bastante, además, para vernos. No sé qué he hecho con la presentación. Ya. Muy bien. Pues nada, si queréis, como os he dicho al principio, nos da tiempo a resolver alguna duda. No sé si los presentes queréis hacer algún comentario sobre lo que hemos hablado. Y si no, pues tenemos aquí en el chat alguna pregunta, o las traslado. Vale, perfecto. Dice que una de las motivaciones que habéis tenido para proteger es aplicarse a la Patent Box. ¿Esto también es para las partes vinculadas? No sé, me parece que lo has comentado tú, Sí. Silva, no sé. Sí, justo. Sí que hemos dicho que uno de los requisitos normativos que exige la ley es que los derechos que se transfieren, la tecnología que se transfiere, goce de protección registral. Nos desglosa además, hasta el 2007 permitía el know-how, a partir de ahora ya no. Tiene que ser patente, es algo que quede registrado como tal. Y sí que es cierto que también se permite la cesión y licencia, que esto nos lo trasladan bastante y nos lo preguntan bastante, entre partes vinculadas. Es decir, esta cesión o venta de la tecnología se puede hacer entre partes vinculadas. Habría que cumplimentar también lo mismo la normativa, todo lo que hemos hablado, pero sí que es cierto que también se permite entre partes vinculadas aplicar la patente. Y en ese caso pregunta si también tengo que elaborar el informe de precios. Sí. Y claro, en ese caso habría una transferencia de importes, había una operación con su correspondiente contraprestación y entonces en ese caso esto se tendría que realizar también a valor de mercado. Que igualmente para aplicar el patent tendríamos que analizarlo previamente, pero bueno, aparte requiere justificación en materia de precios de transferencia, sí. Aquí igual para quitar un poco de incertidumbre a quien hace la pregunta, está el tema de los acuerdos previos de valoración para la aplicación de este tipo de exenciones, vamos a decir, también se pueden solicitar a Hacienda. Sí, de métodos de valoración has hablado tú. Sí. Tú. Vale, bueno, pues entonces va para ti. Ante una inspección tributaria, ves, hay más gente preocupada por la inspección tributaria, no solo yo. ¿Cómo justifico que el método que he utilizado para valoración es el adecuado? Vale, a ver, si te has ido a un método de ingresos o de opciones reales, poco que discutir hay. Si te has ido a un método de mercado o a un método de costes, es cuando, bueno, pues hay que verdaderamente dentro del informe justificar el por qué no has podido ir a un método que arroje una fiabilidad superior. En la mayoría de los casos se dispone de la información suficiente para poder ir a un método de ingresos y vamos, esa justificación, vamos a decir, primera ante la agencia tributaria, prácticamente no la tienes que realizar. Si no tuvieses esos datos y te tienes que ir a un método de costes, pues bueno, ahí sí que lo primero que tienes que hacer en el informe es justificar por qué no puedes ir a un método de ingresos, y no vale el decir, no, porque no tengo un plan de negocios, porque la agencia tributaria lo que te va a decir es, oiga, pues hágalo y realice la valoración mediante un método de ingresos. Efectivamente, sí, y además más incluso también dentro del ámbito de los precios de transferencia, también es cierto que tenemos que desglosar, como bien hemos dicho, todas estas funciones de ENFE. Entonces, al final, si tenemos justificado el método y justificado las posibles variables que se puedan llevar a cabo dentro de este método, también nos es mucho más fácil, desde luego, justificar esta valoración que se ha llevado a cabo. Por eso es importante en muchos casos que se lleve a cabo esta valoración con un equipo multidisciplinar que sí, que entienda de lo que puede valer un activo intangible, que sea un perfil técnico, pero también que esté parte del equipo que pueda controlar esta parte fiscal
y esta parte pues, más jurídica, por así decirlo, que nos establece estos límites y estos rangos. Sí, en nuestro caso en HIA, en Herrero, lo que mencionas ahí, la del equipo multidisciplinar se cumple. Yo soy ingeniero, tenemos partes, vamos a decir, personal que economistas, juristas y bueno, pues sí que vemos necesario ese equipo multidisciplinar para poder acatar desde todos los frentes la normativa y las restricciones y requisitos, ¿no? ¿Nos da tiempo a la última? Venga, sí. Venga. Nos gusta ser puntuales, pero yo creo que sí. Dicen, ¿influye en la valoración de la marca la reputación de sus miembros, Sheila? Sí, bueno, aquí justo lo estábamos viendo además preparando la presentación entre todos. Y vimos el caso, por ejemplo, era de Elon Musk, que vimos la foto... De Elon Musk, no la hemos puesto en esta presentación, pero yo lo he utilizado en otras, que, bueno, evidentemente todos conocemos a Elon Musk, incluso le investigó la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos por el tema de los tweets que ponía y la influencia que tenían sobre la valoración de Tesla. Y bueno, pues comentábamos el caso de que salió en una ocasión fumando marihuana en un programa de radio. Y eso de manera inmediata afectó al valor de la empresa y evidentemente afectó al valor de la marca. O sea que sí, es un caso muy extremo, como comentábamos antes el tema de la invención de los post-its. Vamos siempre a los casos extremos, pero también porque son los que ponen como de mayor relevancia pues esas situaciones, ¿no? Y a lo que se puede llegar. Pero sí, influye de manera directa. Vale, me quedo con la parte fácil entonces, porque dice, en este caso, ¿esta valoración debe ser objeto de revisión? Entiendo que sin duda, porque si no, vale. Sí, pues no es lo mismo antes o después de esta intervención de este señor, la valoración que se tenga de la marca. Completamente diferente. Sí. Si estás valorando un activo intangible, por ejemplo, lo que hablábamos antes de patentes, si se dan ciertos hitos en la tramitación, pues puede ser conveniente el hecho de actualizar esa valoración. Probablemente no haya que rehacerla desde cero, pero sí una actualización, quizás se minoren ciertos riesgos o haya que mayorarlos. Bueno, eso se ve, pero sí, también las valoraciones son entes vivos, como tú bien has comentado con el tema de Interbrand en esa diapositiva que hemos visto. Muy bien, bueno, pues yo creo que ahora sí, hemos terminado en tiempo. Reitero nuestro agradecimiento. Muchas gracias a todos los presentes, también a los que habéis estado online y nada, pues para cualquier cosa contáis. Si ahora mismo no puedo ver si se ha quedado alguna pregunta en el tintero. Si la hay, no os quepa duda que lo contestaremos, la valoramos entre nosotros para dar una contestación adecuada. Y nada, agradeceros a todos y ponernos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Aquí está el equipo multidisciplinar que puede ayudaros como lo está haciendo con Francisco. Parece que bien, por si no estaría aquí. Así que sí. Espero que con cualquiera de los que estéis ahora presentes o online, pues que podamos también atenderos en lo que haga falta. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias.